Shalom. Vamos a continuar con la Parashá Yitro en la quinta aliyá, en el capítulo 19. El versículo en el cual nos quedamos es el versículo número 7, por lo tanto vamos a empezar con el... No, nos quedamos en el 6, vamos a empezar con el 7 y vamos a llegar al versículo 19. Leemos en la Torá. Vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y puso delante de ellos todas estas palabras que le había ordenado Adonai. Contestó todo el pueblo junto y dijeron: todo lo que hablará Adonai haremos. Llevó Moshe las palabras del pueblo a Adonai y dijo Adonai a Moshe: he aquí yo vendré a ti con una nube espesa, para que oiga el pueblo cuando hable contigo. Así también en ti confiarán para siempre. Entonces refirió Moshe las palabras del pueblo a Adonai. Dijo Adonai a Moshe: anda al pueblo para que se consagren hoy y mañana y laven sus vestidos, y que estén preparadas para el día tercero, porque en el día tercero bajará Adonai a los ojos de todo el pueblo sobre Har Sinai. Fijarás límites al pueblo alrededor, diciendo: cuídense de subir al monte o de tocar su extremo, todo el que toque el monte habrá de morir. No tocará a él ni una mano, porque será lapidado o será precipitado. Tanto si fuese una bestia o un hombre no vivirá. Cuando se prolongue el cuerno, ellos ya podrán subir al monte. Bajó Moshe del monte al pueblo, consagró al pueblo y se lavaron sus ropas, y le dijo al pueblo: estén preparados para 3 días, no se acerquen a sus esposas. Sucedió en el tercer día, cuando fue al amanecer, que hubo sonidos, relámpagos, una nube espesa sobre el monte y un sonido de cuerno muy fuerte. Tuvo miedo todo el pueblo que estaba en el campamento. Sacó Moshe al pueblo del campamento al encuentro de Elohim y se pararon al pie del monte. Har Sinai estaba humeando completamente porque había bajado sobre él Adonai en fuego. Subía su humo como el humo de un horno y temblaba todo el monte mucho. El sonido del cuerno iba aumentándose mucho. Moshe hablaba y Elohim le respondía con una voz. Bien, aquí vamos a destacar el momento en el cual ya el pueblo de Israel está cerca de Har Sinai, hasta el borde de Har Sinai. Para esto es el mes de Sivan, que es el mes tercero, víspera de la entrega de la Torá. Los preparativos para la entrega de la Torá mencionan que Hashem ha encomendado a Moshe traer una palabra de parte del pueblo para con respecto del evento que va a suscitarse en el monte Sinai. Kadosh Baruj Hu va a pronunciar la Torá, los mitzvot, y el pueblo de Israel se va a mostrar persuadido a aceptar todo lo que viniera de Hashem en este momento. Ya hemos revisado en la clase anterior lo que sucedió en Pesaj, la evolución que el pueblo de Israel tuvo en esos días hasta llegar a Shavuot, que va a suscitarse en este tiempo. Y el pueblo de Israel está preparado, que solamente cosas buenas pueden venir de parte de Hashem, así que él hace pronunciar unas palabras en las cuales están dispuestos a hacer y a oír todo lo que Hashem disponga para el pueblo de Israel. Eso habla de la predisposición del pueblo para atender la voz de Hashem, pues consideran que es algo correcto. Moshe lleva esa información a Hashem. Hashem la recibe, está satisfecho. Pero ahora hay que preparar el momento en el cual se tiene que preparar el pueblo para recibir la presencia de Hashem, Hashem mismo sobre Har Sinai. Y cuando nos referimos a Hashem mismo, estamos hablando del kabod, de la gloria que puede ser percibida en esta tierra de parte de Hashem. Es algo que puede ser notorio en la tierra. No es toda la grandeza de Hashem
la que se muestra en la tierra, sino es la grandeza que este sistema material puede recibir de parte de Hashem. Es lo que nosotros llamamos el honor de Hashem, Kavod Adonai. Es lo que va a llegar, la gloria de Adonai es la que se va a manifestar sobre la tierra. Y lo va a hacer en el monte Sinai. Entonces, en el monte Sinai se va a expresar entonces el Kavod Adonai, la gloria de Adonai, y el pueblo de Israel viene de una situación difícil en cuanto a lo que vivió en Misraim, falto de conocimiento de muchas cosas de las que suceden. Entonces Hashem prefiere que ellos tomen distancia del momento en el cual se va a suscitar este evento de la manifestación de Adonai en Har Sinai. Entonces le pide al pueblo que se purifiquen, que se aparten 3 días antes, que nadie cruce el límite, que respeten la grandeza y la pureza de Elohim que estará por manifestarse en el monte Sinai. Una vez que ellos puedan hacer esto, nosotros, y por supuesto que lo obedecerán, vamos a darnos cuenta de que esta distancia que Hashem toma con respecto al pueblo de Israel es por el bien del pueblo. No es porque el pueblo esté inmundo, contaminado, impuro. Ya hay un proceso de purificación que Hashem pidió 3 días antes, que incluso se separaran de sus esposas, que todos se mantuvieran en tranquilidad. Esto es por apego al pueblo de Israel, en defensa de sus intereses y de la percepción de lo que ha de suceder en ese tiempo, en ese lugar. Así que todo esto viene en beneficio del pueblo de Israel, para que sepa de qué forma tiene que comenzar a relacionarse. Alguien que se acerca a Hashem estará en primer lugar dispuesto para recibir de él, y toda ordenanza que de él viniera deberá aceptarla previamente. Esto es algo que debe de hacer el pueblo de Israel. Esto es algo que debe hacer toda persona en nuestros días. O sea, Hashem determina y legisla algo en bien de nosotros, aun cuando nosotros todavía no lo comprendamos. Hashem busca lo mejor de nosotros, y él determina y delimita a través de la expresión que sucederá más adelante, que son sus leyes, que beneficiarán al hombre, pero muchas veces el hombre no está preparado para observar tal beneficio en el momento que son expuestas por Elohim. Así que llegado el momento, se van a revelar estas cosas en cada uno de los hombres. Esto es lo que nosotros vamos a comenzar a contemplar. La presencia divina llega sobre el monte, y entonces sonido de shofar, fuego, humo, tiembla, el temblor de la tierra, toda la gloria de Hashem sobre la tierra, pero no es completamente Hashem todavía, y sin embargo está causando escenarios dentro de las órdenes sobrenaturales. Esto es la manifestación de la presencia divina que va a llegar al pueblo, a Israel, a la tierra, y que va a preparar todo el ambiente necesario para que se pueda recibir el mensaje de Hashem. Esto sucederá en las siguientes lecturas que haremos todavía de la Parashá Yitro. Nos vemos para la 6ª Liyá. Shalom.